situación de la salud en general en nuestro país y en particular el conflicto que está, digamos, atravesando la obra social del PAMI y que pone no solo en una situación de vulnerabilidad a los jubilados y a la tercera edad, sino también a los médicos que han visto reducidas sus remuneraciones por las prestaciones médicas que están realizando. Eh, el presidente Javier Milei desde el primer día se propuso destruir el Estado y lo está haciendo, está de alguna manera avanzando sobre los derechos y en este caso sobre el derecho al acceso a la salud pública. Por eso nos parece fundamental, pensando en un futuro gobierno, que conozcamos en detalle esta problemática de la mano de especialistas, y no solo de especialistas, sino en este caso con el doctor José Avilés, que está también en la calle defendiendo el derecho a la salud para toda la población, no solo de la ciudad de Villa Carlos Paz, sino también del departamento Punilla y de la provincia de Córdoba. Así que agradecerte, José, que hayas aceptado la invitación. Para nosotros es un gusto poder compartir esta charla con vos y con todas las personas que están presentes. Bueno, Omar, muchísimas gracias por la invitación. También es un honor para mí colaborar. Eh, Así que nada, primero, antes de comenzar, soy salteño de nacimiento, así que no puedo dejar de nombrar en esta época donde tenemos a los dirigentes que están hoy al mando del barco en el país. No le llega ni a los talones a mi paisano Martín Miguel de Güemes. Hoy es una fecha donde se conmemora el paso a la inmortalidad de nuestro héroe criollo, muy poco conocido en muchos otros lugares del país. Los invito a que conozcan un poquito más de mi paisano. Me incluyo dentro de los que no les llegamos ni a los talones. Así que bueno, no quería dejar de decir que esta charla se hace en el día en el que se conmemora el paso a la inmortalidad de don Martín Miguel de Güemes. Bueno, si quieren empezamos con la presentación. Julio, si me das una mano Sí, con sí. eso, te lo agradezco. ¿Eh? Bueno, sí, ya te presenté, eh, así que podés... Sigo con la presentación en el PowerPoint. bueno, a ver, un segundito. ¿Sí? Te agradezco mucho. Bueno, me presento. Yo soy médico de cabecera, soy de los médicos, yo creo que somos la mayoría, que elegimos la carrera de la medicina como parte de una vinculación social con las personas. Eh, es un trabajo como cualquier otro, no lo pongo entre laureles, no creo que tengamos mayor mérito que cualquier otro trabajador en la Argentina, y creo que lo hacemos con la dedicación y la pasión que corresponde. Creo que somos la mayoría la que lo hacemos por esta famosa vocación a la cual se recurre cuando no nos quieren pagar. Por lo general tenemos este argumento bueno, pero usted no lo hace por vocación, sí, lo hago por vocación y también tengo que pagar las cuentas. Así que estamos, como todo el resto de los trabajadores en este país, remándola para ver cómo llegamos a fin de mes y cómo podemos ganar nuestro sueldo dignamente. Así que me ubico primero entonces para que me conozcan como un médico que es un apasionado de su profesión, pero que entiendo de que esto es una vinculación social que tenemos con las personas, no desde un pedestal en el que podríamos estar los médicos para nada. Creo que somos pares, que somos seres humanos todos y que nos tenemos que tratar de comunicar de la mejor manera, y a mí me toca en mi tarea ayudar con la salud. Así que ese es el tipo de médico que quiero ser y que intento ser todos los días. Primero quería Bueno, contarles eso. fíjate, José, tenés habilitado para compartir la pantalla. Fíjate si. A ver,
Les pido disculpas porque yo soy un troglodita de la tecnología, así que no sabría bien cómo compartirlo. A ver, acá, compartir. Bueno, ¿se está compartiendo ahí? No, te vemos a vos ahí. A ver, Sí, sí, ya está. Se está compartiendo. ¿está? Bien, Bien, perfecto. bien, bien. Bueno, buenísimo. Largamos entonces. Dale. Bueno, en el Instituto Soberanía eh, de Formación Política Pascual Pesano me invita a dar una charla. Vamos a hacerlo lo más práctica y lo más coloquial posible. El título de la misma es Situación actual de PAMI, la obra social más grande del país, en peligro. ¿Por qué esta definición? Primero, esto es una información que no es tan académica, ustedes pueden entrar a la página de PAMI y obtener la misma información que yo. ¿Qué es el PAMI? En realidad, el PAMI es la obra social del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Ese es el instituto. PAMI es el programa de atención médica integral de ese instituto. ¿Bien? ¿Qué es? Es una obra social. Fue creada en el año 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas. Es la más grande de Latinoamérica, ¿sí? Esto es un dato no secundario, primero porque por la formación la idea es llegar a la mayor cantidad de personas posibles, que son más de 5 millones. Actualmente son 5.400.000 personas las que tienen PAMI en la Argentina, donde están incluidos, por supuesto, y fundamentalmente los jubilados, pero también sus familiares a cargo, también los pensionados, que no son lo mismo que jubilados, y los veteranos de guerra y Malvinas, que para mí es un honor atenderlos también en mi consultorio. Este es el universo de los 5.400.000 personas. Se brinda una asistencia médica integral. Esto quiere decir que hay prestaciones médicas, la atención de nosotros, los médicos, que somos los médicos de cabecera, ahí lo explicaré después, se divide en varios niveles, nosotros somos el primer nivel de atención, pero también están los especialistas y también están las otras prestaciones que brinda el PAMI, muchas de ellas desconocidas. Mientras menos las conozcan los afiliados del PAMI, para el PAMI mejor, porque incluyen que tienen que invertir dinero. Ya vamos a hablar de eso. Es una red que está a lo largo de todo el país. No hay una provincia donde no haya una UGL o Unión de Gestión Local. Esas son las UGL. En Córdoba, la provincia de Córdoba, por ejemplo, hay dos. Está la de Córdoba Capital y la de Río Cuarto. Y lo que tenemos en Villa Carlos Paz es una agencia. Bien, las UGL son las cabeceras en la provincia y después las ciudades tienen una agencia de PAMI que funciona para servicio de los afiliados. Hay más de 600 de estas UGL a nivel del país, perdón, hay más de 600 agencias y alrededor de 38 unidades. Hay provincias como Córdoba que tienen más de una. Este dato ya no es tan real, lamentablemente, el siguiente, que son que hay más de 8.000 médicos de cabecera. Lamentablemente hay muchos que ya han renunciado, producto de lo que nos ha pasado y que les voy a comentar ahora un poquito dentro de un rato. Y 17.000 prestadores. Prestadores son las clínicas, prestadores son los médicos especialistas, eso es lo que se denominan prestadores. Y también, y esto es un gran negocio, hay más de 14.000 farmacias adheridas en el país que atienden por PAMI, otra de las cosas que se vio muy afectada hace un par de meses cuando comenzó todo este conflicto. No sé si algunos de ustedes conocían estos datos, por eso que me parece interesante que nosotros hablemos de qué estamos hablando cuando hablamos de la crisis en el PAMI. ¿Cuáles son estas prestaciones y cuál es la cobertura? Estamos hablando de no solamente el médico de PAMI que atiende, sino que también los medicamentos que tienen un porcentaje de descuento al afiliado de PAMI. Lamentablemente, al inicio de este gobierno se retiró un plan que tenía el gobierno anterior y algunos anteriores también, en el cual había un listado de 100 medicamentos que al hacer la receta eran directamente gratis en la farmacia. Muchos antibióticos y algunos otros medicamentos que lamentablemente como primer recorte que se hizo hace 2 años y medio atrás, se le quitó esa lista de 100 medicamentos que eran totalmente gratis sin necesidad de hacer ningún trámite.
Yo los veía en el consultorio, le hacía la receta y lo retiraban gratis en la farmacia. Lamentablemente esto se retiró. Cuenta el PAMI con hospitales propios. Por ejemplo, tiene 2 hospitales propios, son sanatorios, son clínicas, para que se den una idea del tamaño de la dimensión, que por ejemplo hay 2 en Rosario, en la ciudad de Rosario, que es la ciudad más importante de la provincia de Santa Fe. No sé si ustedes sabían que hay clínicas y hospitales que son de PAMI directamente. Eh, También los servicios y prestaciones de oncología también han sufrido mucho daño. Yo tengo pacientes que cuando yo le detecto, por ejemplo, la posibilidad de que tengan un cáncer de próstata, desde que yo le realicé el análisis de laboratorio simple para hacer un diagnóstico, para llegar al diagnóstico de certeza, el turno con el especialista e iniciar finalmente el tratamiento, están pasando alrededor de 8 meses, por ejemplo, en el caso de los varones, en el cáncer de próstata, ¿no? Cada vez son más los requisitos y no es poco frecuente. Yo les diría que la mayoría de los pacientes que yo atiendo que tienen algún tipo de patología oncológica, vamos a decir cáncer, todos han tenido algún problema en cuanto a la provisión de sus medicamentos en los últimos 2 años. Durante un mes se ha dejado de prestarle el tratamiento, les piden que presenten cada tantos meses nuevamente todos los estudios. Ustedes sabrán, los pacientes de PAMI, que si yo les solicito una tomografía, por ejemplo, se pueden, solamente se puede pedir una tomografía por año o como mucho 2. Hay que ir, si no, a la agencia de PAMI a pedir una autorización especial. Cada vez tienen que presentar todos los estudios que les piden para darle la medicación oncológica. Vuelvo a usar el ejemplo del cáncer de próstata o el cáncer de mama. Hay que presentar tomografías de tórax, abdomen y pelvis. Hay que presentar también una cámara gamma o cetellograma óseo para ver si hay metástasis en los huesos. Hay que presentar análisis. Todo tiene que estar firmado por el urólogo y a veces hay 2 meses de espera para que el urólogo pueda firmar todos esos papeles. Por lo tanto, ustedes sabrán que todo este trámite engorroso, toda esta burocracia, a veces deja sin medicación oncológica durante un mes o 2 meses a los pacientes. Ahí donde dice ostomía, está relacionado con las bolsitas que llevan los pacientes, en el caso de un cáncer de colon que es operado y queda con un ano contra natura. Otro tema polémico, el tema de los pañales, otro gran negocio que hay en el PAMI, porque hay que contratar a alguien que brinde el servicio de los pañales. Ahora se ha contratado una empresa tercerizada para que deje los pañales en el domicilio, grandes negociados que se producen también en el PAMI. Está la prestación también para los veteranos de guerra de Malvinas, como ya lo habíamos dicho previamente. Esto es algo que me interesa en esta charla que se conozca y que ustedes sirvan como reproductores de todo este conocimiento que se está compartiendo, porque muchos no lo saben. Y esto es importante cuando entremos en la parte del presupuesto de PAMI. El PAMI también contiene actividades y programas preventivos de salud. ¿Qué es un programa preventivo? Es tratar de prevenir que la persona se enferme. Entonces, por ejemplo, hay talleres donde son espacios de formación, capacitación y encuentro para los afiliados. El contacto social entre las personas forma parte de la salud de las personas. Hay un concepto equivocado de que la salud de las personas empieza cuando yo le doy un remedio y la salud de la persona empieza mucho antes en lo que se llama atención primaria de la salud y la prevención, donde la idea es no llegar a tener que darle medicamentos. Entonces, en esto, por ejemplo, los talleres son fundamentales. ¿Sabían ustedes que hay talleres gratuitos para los afiliados de PAMI? De esto se hace nula propaganda, porque mientras menos gente se anote en los talleres, menos talleres hay que pagar, porque hay que pagarle al tallerista, a la persona que lo da al taller, y mientras menos personas se anoten, menos presupuesto se gasta. Entonces, esto es casi que en muchas delegaciones del país un modus vivendi, el de promover que hay en algún momento talleres, pero después no trabajarlos con las personas de PAMI. Para que ustedes se den una idea, hay alrededor de entre 17.000 y 20.000 personas en la agencia de Carlos Paz. Carlos Paz incluye muchos sectores de Punilla. Tanti, por ejemplo, desde San Antonio de Arredondo hasta Tanti y Chocruz, no solamente Carlos Paz como ciudad. Se calcula un universo de alrededor de 17.000, 20.000 personas que están incluidas ahí.
En el auge, en el mejor momento de talleres, debe haber habido no más de 400 personas participando de los talleres de esos miles y miles de afiliados. Hay muchos que no querrán participar, pero la mayoría directamente nunca se enteró. El buen vivir, que son programas orientados al bienestar integral en la vida cotidiana, la recreación. Estas cosas que yo estoy diciendo, qué lejos están de un medicamento que se va a comprar o una cirugía que se tiene que hacer, ¿no? Sin embargo, es lo fundamental en la salud de las personas. También hay niveles de atención. Ustedes me detienen cuando me quieran hacer alguna pregunta o comentario. El primer nivel somos los médicos y los odontólogos, los médicos de cabecera. ¿Por qué la diferenciación de niveles? Porque la idea es que no lleguemos al tercer nivel. El tercer nivel es un lugar de súper especialización que pocas personas debieran requerir. Esto es la colocación, por ejemplo, de un stent, una cirugía de bypass coronario, cirugías oncológicas de mucha complejidad, lo que es la nefrología, las nefropatías, las diálisis, para que se entienda mejor en el caso de los insuficientes renales. Esto es tercer nivel. La idea es que nosotros no lleguemos a eso. Por ejemplo, hay muchas personas mayores que yo les digo, bueno, lamentablemente hemos detectado que usted tiene diabetes. Muchos se largan a llorar en el consultorio porque piensan que se les va a cortar una pierna, ¿no? Porque era el concepto que había antes, hace 30 años atrás, sobre la diabetes, que se terminaba cortando una pierna, ¿no? Como que era una parte del curso normal de la enfermedad. Y la verdad que con los tratamientos actuales, un diagnóstico precoz, un tratamiento durante muchos años, con controles que los hacemos nosotros, los médicos de cabecera, esa diabetes jamás va a avanzar a un nivel tal, si la persona se porta bien, también cumpliendo con las indicaciones, jamás va a llegar a que se le corte una pierna. En el año 2026, una persona que tiene que sufrir una amputación como complicación de la diabetes es una persona que lamentablemente llegamos tarde con el primer nivel de atención, que no tuvo los cuidados durante su vida, que sus trabajos, sus ocupaciones no le permitieron, su calidad de vida no le permitieron cuidarse. Estamos hablando de cosas que hoy no se deberían ver en el año 2026. El segundo nivel son las clínicas, para reducirlo y resumirlo, digamos. Son todos es el nivel de prestación de mediana complejidad donde atienden los especialistas. Por lo general nosotros, los médicos de cabecera, atendemos en nuestro consultorio y el médico especialista atiende en un sanatorio o en una clínica. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, o en un consultorio que depende de una clínica. Esto es el segundo nivel de atención. Y el tercer nivel, como dije, ya son prestaciones súper especializadas que están al alcance, pero cada vez más complicado conseguir. Esto es como un pantallazo general para que se entienda de que PAMI no solamente es esa obra social que me da los remedios más baratos, y por qué la necesidad también de conocer para poder defender. No se puede defender lo que no se conoce. Entonces la idea de esta charla es que todos conozcamos más y podamos reproducir este conocimiento. Eh, PAMI tiene un presupuesto. Muchas veces también se dice mal, eh, el abuelo que tanto se queja si total el PAMI es gratis, no le cobran nada. Bueno, ese es un gran mito, porque el presupuesto de PAMI viene de un lugar. El presupuesto de PAMI viene de los impuestos que maneja la ANSES, por ejemplo, que se recaudan a través de la ex AFIP, ahora le dicen ARCA, y que este presupuesto que nosotros, todas las personas que trabajamos, lo vamos generando. ¿Se escucha bien? Sí, sí, bien, bien. Este presupuesto lo generamos todos, o sea que los propios, entre comillas y mal llamados viejos de PAMI, ¿sí? Son personas que trabajaron y que aportaron con sus impuestos para esto que se les devuelve ahora parcialmente en las prestaciones que se le están dando. Por lo tanto, el PAMI tiene un presupuesto. De esto voy a hablar ahora unos minutos. En el ejercicio de este presupuesto del año 2026 hay un marco legal, ¿sí? Y un contexto para este presupuesto. El PAMI es un ente, vamos a decir, autárquico. No es una dependencia directa del Ministerio de Salud, por ejemplo. Es un ente autárquico, se autogobierna, tiene un presupuesto que está determinado por leyes, pero se automaneja. Tiene lo que se llama, antes había interventores,
Ahora están los directores ejecutivos y el resto de la plana mayor. Este régimen de autarquía del PAMI lo que busca es que garantice su operatividad como un ente de derecho público no estatal. Esto es fundamental. Es un derecho público. Estamos hablando de un derecho público, todo lo que está referido a tanto los que reciben las prestaciones como quienes las brindan. Está la ley 19.032 con distintas modificaciones que le otorga una individualidad financiera. Esto es importante porque de acá se saca la plata para pagarle a los médicos y para pagar los médicos. Y todo el resto de las prestaciones a las clínicas que estamos hablando. La ley 24.156 también amplía sobre la administración financiera digamos, impone estándares de transparencia. Esto sería, yo tengo este presupuesto, tengo que explicar en qué lo gasto, ¿no? Esto es sumamente importante, el conocer. Bueno, ven ese número con tantos ceros, ceros, ceros y puntos y comas y todo lo demás. Bueno, este es el presupuesto del año 2026 del PAMI, página de PAMI, ustedes ponen PAMI en el buscador de su computadora, entran a PAMI y pueden ver ahí la parte de transparencia, esto que les estoy presentando, esto no lo saqué de ningún archivo secreto. Ese número de 10.000 millones, ¿sí? 10.000 millones, 174, 148, 600, 0, 0, 0, es la barrabasada de presupuesto que tiene el PAMI que debería alcanzar y sobrar para dar prestaciones de buen nivel a los afiliados de PAMI. El número que está al lado, ¿sí? Que dice 14,39%, es lo que hasta abril de este año, hasta hace 2 meses atrás, se había ejecutado de ese presupuesto. Es decir, que de todos esos ceros, de esos 10.000 millones de pesos, el 14,39 se había gastado. O sea, en el primer cuatrimestre se había gastado solamente el 14%. Haciendo una proyección, podríamos decir que ahora que estamos en el sexto mes, no se debe haber gastado más del 28%. Entonces ustedes díganme, ¿para qué un ente recibe un presupuesto si no lo gasta? Bueno, como en toda empresa, porque lamentablemente estas autoridades nacionales entienden el PAMI como una empresa y el Estado como una empresa, son felicitados, ¿sí? Y esto es de público conocimiento, los gerentes, ¿sí? Que le presentan a su jefe, digamos, un presupuesto donde gastaron menos plata de lo que estaba presupuestado. Ese señor se va de vacaciones a Miami, digamos, porque es mucho más barato darle un premio de 5, de 10 millones, un crédito en el Banco Nación para que se compren 2 casas, como ha pasado lamentablemente, mientras ellos le rindan a su jefe unas cuentas que por supuesto les cierran. Acá tenemos de esos millones, miles de millones de pesos, en vez de ser invertidos en los jubilados, en los pensionados y en los que trabajamos con ellos, se ha gastado, calculo yo, a esta altura del año, menos de un 30%. Pero la otra gran pregunta, no sé si ustedes escucharon las noticias en esta época, desde abril para acá, que no se le estaba pagando a las farmacias, que había deudas, que se habían movilizado distintos sectores reclamando que el PAMI les pague. O sea que encima de que el 14% al 3 de abril de este año se había gastado, ustedes explíquenme cómo se genera deuda, porque ese número de abajo, la ampliación presupuestaria de 580.000 millones de pesos, era para salvar al PAMI, o sea, se dio otra partida, aparte de la que está presupuestada y que estaba gastada al 14% el 3 de abril, ustedes explíquenme en qué la gastaron, por qué es necesario una ampliación presupuestaria. O sea, hay cosas, discúlpenme que yo me empiezo a subir la bilirrubina, como dice esta canción, pero hay cosas que son un poco inexplicables, ¿no? Bueno, esto está puesto ahí abajo, son los datos extraídos a nivel del SAT, esto revela una estructura de gasto con disparidades significativas a niveles de ejecución, es decir, cuánto presupuesto hay y en qué se gastó, lo que sugiere una subejecución técnica de partidas clave que pueden ser optimizadas. O sea, esto lo elaboró un médico de APAMIA, del gremio de los médicos de cabecera de la provincia de San Luis, que dijo, yo no entiendo por qué nos recortan el dinero a nosotros de nuestros sueldos si tienen estos números presupuestados.
eh, con mucha calidad, con mucha educación, el colega plantea, esto sugiere que hay una subejecución de partidas y esto podría ser optimizado. O sea, señores, tenemos de dónde sacar plata para devolverle lo que se les robó a los médicos de cabecera, la mitad de nuestro sueldo, y atender mejor a los jubilados. Entonces, este es el marco en el cual yo planteo el título de esta charla, que es el PAMI, la principal obra social de Latinoamérica, la del país. ¿Por qué está en peligro? ¿Por qué decimos que está en peligro? Bueno, decimos que está en peligro porque hay un plan, ¿no? O sea, si tenemos este presupuesto, se sube, ejecuta y aparece el dinero para salvar al PAMI cuando no se ejecutó todo el presupuesto, hay un plan para destruir el PAMI. Por eso que esta charla excede el sueldo de un médico de cabecera, excede la falta de descuentos o de acceso de los pacientes a los servicios que debe prestar. Hay un plan, esto está hecho a propósito, o sea, esto tiene un comienzo y tiene un final. Esto empezó acá. Yo lo lamento mucho si en el público presente hay personas que hayan votado a esta persona, a este presidente, no voy a utilizar otros epítetos, digamos, pero el plan es el de este señor. Y debemos acordar una cosa, lo dijo que lo iba a hacer. Digamos, entonces este plan es el que incluye tantos otros sectores del país, la minería, lo único que ha crecido es la minería, el petróleo. ¿Cómo creció? Con el famoso RIGI, digamos, ¿no? Este gran primer plan maestro que llevó adelante el gobierno nacional y que fue aprobado con prebenda a diputados y gobernadores de algunas provincias que lo aprobaron. O sea, no solamente es un problema de PAM y el tema de dónde va la plata, ¿no? Porque si no, no se entiende. Pero hay gente que le va muy bien en la Argentina, la gente que está relacionada con las finanzas, la gente que invierte en Bitcoin, estoy un poco irónico con esto, pero parece que le va muy bien. Y después está la minería y el petróleo, son los únicos sectores que están ganando en la Argentina. Claramente los médicos, los docentes, los policías, los jubilados, no. Pero este señor tiene un plan. En el PAMI, por ejemplo, ¿dónde va el plan? En cuanto al personal, ya ha habido, con la excusa de que había ñoquis, que todos eran militantes políticos, en un primer comienzo y en los primeros 100 días de este gobierno se echó a miles de personas del Estado. Algunas habrán sido militantes políticos seguramente, nosotros no nos vamos a rasgar las vestiduras, desde hace muchos años, desde hace décadas, es cierto de que cada gobierno introduce en lugares estatales a personas que son militantes políticos. Esto a mí me parece que es algo que alguna vez debemos corregir y seguramente dentro de los que fueron echados, despedidos, seguramente debe haber habido algún militante político. El problema es que no era la mayoría, mucho menos. Eran empleados estatales con muchos años de antigüedad, con mucho esfuerzo en su trabajo, al igual que cualquier otro trabajador, que nosotros los monotributistas envidiábamos mucho, al parecer, de que tenían vacaciones pagas, por supuesto, como parte de su convenio laboral, de que tenían días de licencia, de que tenían pagadas las vacaciones, de que tenían pagada la hora social. Parece que los delincuentes eran ellos, digamos, cuando en realidad, ahora lo estamos viviendo con la nueva reforma laboral, en realidad eran personas que tenían sus derechos ganados, que trabajaban como tenían que trabajar y que la verdad que pasaron a ser prácticamente demonios, ¿no? Eran simplemente personas que trabajaban y que tenían sus derechos laborales bien ganados eh, y que festejamos en cada 1 de mayo, ¿no? Bueno, ahora lo estamos perdiendo todo y como parte de ese plan, despedir a un montón de gente estaba en el plan, ya lo hicieron y ahora se viene un segundo ajuste, además del salarial. No sé si ustedes saben que ellos tampoco han tenido aumentos en paritarias en lo que va del año. Digamos. No ha habido aumento, ni un 1%, ni un 2%, no ha habido aumento. Y ahora se habla esto ya vamos a ir de quienes han pergeñado este plan para PAMI,
un 30% más a partir de ahora de despido de planta, de lo que queda de planta del PAMI. Ustedes se fijan, cuando van a la agencia de PAMI, porque nos hacen pelear entre nosotros, nos hacen pelear entre los médicos y la gente que trabaja en el PAMI y los pacientes. Mientras más nos peleemos entre nosotros, menos discutimos de quiénes son los responsables de esto. Pero si ustedes van a una agencia de PAMI, van a ver que cada vez hay menos gente trabajando. Bueno, es porque han despedido a un montón de gente, hay gente que ha tomado jubilaciones anticipadas o retiros voluntarios, hay gente que ha sido perseguida también, hay gente que ha tenido carpetas psiquiátricas, digamos, presentadas por persecuciones en distintos lugares del país. También el plan incluye una disminución de la calidad y del número de prestaciones. Por ejemplo, disminución de cobertura de medicamentos. Ustedes sabrán que apenas asumió este gobierno, no solamente quitó esta lista de 100 medicamentos que eran gratuitos de entrada, sino que también ha habido unos severos recortes en la medicación. Yo tuve meses con pacientes llorando en los consultorios o que me decían directamente, doctor, mire, yo tomo 5 pastillas, me sacaron las 5, no me dejan eh, que me las cubran al 100%, las tengo que pagar, dígame cuáles son las 2 que tengo que tomar para no morirme. Digamos, esto era lo que me planteaban en el consultorio y terminábamos llorando los dos, porque de la impotencia, la persona que me decía no me alcanza para comprar más que 2, y la impotencia mía que como profesional y como ser humano veía cómo estaba pasando eso con el ser humano que estaba sentado al lado mío en el consultorio y a quien yo quería tratar de ayudar. Era una situación bastante desesperante que la veníamos viviendo ya desde el año pasado y antes también, y que esto generó con las movilizaciones de los jubilados desde el Congreso Nacional, con las movilizaciones de otros jubilados en todos lados, lentamente empezaron a recuperar un poco de eso que habían perdido, y esto no lo dice nadie, no sale en ningún medio, pero algo pudieron recobrar. Teóricamente el gobierno es bueno y lo dio, pero esto, si no había movilizaciones y movilizaciones y movilizaciones, no se volvía a ver como se ha repuesto actualmente una parte de ese trámite del famoso 100% que sería un medicamento gratis para la persona. Por ejemplo, una persona que tenía una casa, o sea, que era dueño de una casa, no podía recibir la medicación al 100%, como si tener una casa fuera un crimen. Digamos, una casa que fue ganada con el esfuerzo del trabajo de toda una vida, de otras épocas donde uno se podía comprar una casa con el trabajo de toda una vida. Bueno, esa persona no tenía derecho a tener, porque era un millonario, porque hoy sí tener una casa es ser un millonario, salvo que alguien consiga un crédito de 2 o 3 abuelos jubilados que le presten para comprarse un par de propiedades, como el ministro Adorno, ¿no? Pero si no tenemos esa suerte, digamos, la persona que tenga una casa que se la compró con el trabajo de toda su vida, esa persona no tenía derecho o no tiene derecho a recibir un medicamento gratis. Tampoco un pensionado, es decir, una viuda de una persona que trabajó durante toda su vida y que recibe la pensión, su jubilación la tiene y recibe la pensión de su marido fallecido, también es millonaria, entonces tampoco tiene el derecho a recibir la medicación gratuita. Esto es la reducción de las prestaciones, ¿no? Es lo que todos los días ustedes o nuestros padres o nuestros abuelos tienen que sufrir diariamente, pero parece que ahora está de moda hacer sufrir a la gente, por lo tanto, parecería que esto fuera normal. Ya dije algo sobre el tema de los medicamentos oncológicos y la diabetes, las internaciones domiciliarias. Hay mucha gente ¿qué pasó? El abuelo se enfermó, se fracturó la cadera, hay que cuidarlo durante varios meses, o tiene la lamentable suerte de tener cáncer, y entonces ese cáncer va avanzando, ¿y quién lo cuida? Y lo cuidan en la casa, donde lo vamos, no tenemos plata para llevarlo a una clínica especializada que lo cuide, lo cuidamos en casa. Ahora el problema es que lo cuidaba antes mi señora, pero mi señora ahora tuvo que salir a trabajar porque no llegamos a fin de mes. Y los chicos también están trabajando, están estudiando. ¿Quién va a cuidar al cáncer? No sabemos cuidar a una persona que tiene cáncer. Digamos. ¿Cómo hacemos? Entonces existía o existe este servicio que se llama internación domiciliaria. Bueno, cada vez hay más trabas para otorgar ese servicio
que iba un médico una vez a la semana, una enfermera un par de veces al día, un fisioterapeuta que ayudaba con las recuperaciones y las rehabilitaciones. Bien, todos esos servicios, esas prestaciones, ahora están a cuentagotas, ¿no? Ustedes sabrán, si viven en Carlos Paz, que es un drama conseguir a alguien que haga fisioterapia para un paciente de PAN. Digamos. ¿Por qué? ¿Porque son unos desgraciados los fisioterapeutas? No, es porque le pagan 2.500 pesos la sesión, digamos. Entonces, obviamente que los fisioterapeutas dicen, no, yo por eso no voy a trabajar, discúlpenme. Entonces, hoy, para esos 17.000, 20.000 afiliados, hay 2, 3, 5 fisioterapeutas que hacen lo que pueden tratando de atender a la gente y, por supuesto, pueden brindar la calidad de la atención que pueden brindar. Bueno, más o menos lo mismo pasa con los odontólogos, con los médicos de cabecera, los fisioterapeutas. Y con los médicos de cabecera, que fue el eje central del recorte y del conflicto que estamos viviendo ahora, también nosotros los médicos, ¿no? Pobres los fisioterapeutas, pobres los odontólogos, pensábamos que nunca nos iba a llegar el recorte y nos llegó. Sufrimos, a partir del 9 de abril salió una resolución de PAMI diciéndonos que a partir de ese mes, retroactivamente, nosotros íbamos a sufrir el recorte de nuestro 50% de sueldo. Así, sin anestesia, sin mediar alguna negociación, sin aviso, nos avisaron de un día para el otro, bueno, señores, a partir de ahora van a cobrar la mitad. Bueno, como dice ahí abajo, esto detonó una reacción espontánea de miles de médicos en todo el país, afiliados o no afiliados a un gremio, paro nacional de médicos de cabecera, de médicos y médicas de cabecera. ¿Por qué fue el paro? Acá les muestro rápidamente esto. No hace falta que ustedes entiendan esto, pero sí yo se los tengo que demostrar qué es lo que estaba pasando. A su izquierda, en marzo, estaba qué era lo que nosotros cobrábamos previamente. A nosotros los médicos, viste, nos cuesta mucho mostrar qué es lo que cobramos, ¿no? Entonces, ¿por qué van a pensar, digamos, como si fuéramos criminales? Hay gente que después de muchos meses presenta, cuando empieza el mundial, la declaración digamos, de riqueza, se puede decir, y nosotros tenemos miedo de mostrar cuánto ganamos. Bueno, esto era lo que ganábamos en marzo. Si ustedes ven ahí, el médico de cabecera cobraba dos cosas. El ítem de arriba que dice médico de cabecera, la cápita. Eso era lo que cobramos nosotros. Cápita es nuestra lista de pacientes. Yo tengo 700 pacientes. Por cada uno de esos 700 pacientes yo cobraba menos de 1.000 pesos por mes. Bien, una barbaridad. Saquen las cuentas. Después estaba ahí tabulado cuánto nos pagaban a nosotros por consulta. Si a ustedes les parece eso, una consulta hoy, se me olvidó poner ahí el gráfico de lo que dice el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, una consulta de especialista en consultorio no debe valer menos de 30.000 o 40.000 pesos. Bueno, lo que nosotros cobrábamos era eso, alrededor de 12.000 pesos, dos consultas al año, que eran la primera consulta y su consecuente devolución. El resto de las consultas son las que ahí figuran como presenciales, o sea que estaban alrededor de 7.000, 8.000 pesos. Bueno, esa barbaridad de dinero ganábamos nosotros, no teníamos aumentos también hace muchos meses, en lo que iba del año no habíamos tenido ningún aumento, y el último aumento había sido en octubre, agosto del año anterior. Bueno, eso es lo que dijeron, no, ahora no van a cobrar más esto, vamos al cuadro de la derecha, el de abril, ustedes ahora van a cobrar esto. Entonces, si ustedes sacan las cuentas, nosotros pasamos de cobrar una cantidad de dinero en marzo a abril, pasamos a cobrar solamente la cápita y nos dieron el gran aumento de 900 y pico de pesos a 2.100 pesos, un alfajor, por cada uno de los pacientes. Y esto quiere decir que nosotros los debemos atender 2, 3, 4 veces en el mes, pueden sacar turno, 12 veces en el año, pero además le tenemos que hacer las recetas todos los meses de sus medicamentos crónicos, las recetas de los medicamentos agudos que necesiten cuando van a la consulta, llenarle fichas, llenarle las fichas para los medicamentos al 100%, derivarlos a los otros especialistas, cargarle las atenciones de fisioterapia que no reciben. Bien, todo eso, 2.100 pesos por mes, un alfajor por cada paciente por mes. Bien, obviamente la reacción fue la de hacer un paro nacional.
Pero esto, ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué maquiavélica que esta gente? Bueno, lo que estaba pasando es que estas personas eran los que fueron encargados de cumplir con esta tarea, ¿no? La tarea de llevar adelante el recorte. El 9 de abril fue que se anuncia en PAMI el recorte que nosotros nos llevaron adelante. ¿Bien? Ahora, el 8 de abril hubo una reunión entre el ministro Caputo, ustedes sabrán, el mejor ministro de Economía de la historia, ¿sí? Con este señor, el señor Leguizamo, ¿sí? Que es el actual ministro de Salud. Bueno, acá les juro que no es un prontuario, lo que nosotros tenemos acá es lo que ustedes pueden buscar en internet, que es el señor Leguizamo, gerente de prestaciones médicas del PAMI en la década de los 90, recordarán, 90, que es lo que pasó. Trabajó en el Sanatorio Güemes, un sanatorio privado de la ciudad de Buenos Aires, ocupó la presidencia de la empresa Silver Cross América y fundó su fundación en el año 2000. Creó y dirigió la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud, ¿sí? La Cámara de los Empresarios de la Salud. Entre otras instituciones, trabajó como cardiólogo y administrador de la Fundación Favaloro, bueno, una buena por lo menos. En el Sanatorio Anchorena, también de lo que le dicen ahora Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, Sanatorio Malvinas, también dirigió Comunitas, una medicina prepaga, ¿no? Y presidió, como decíamos, Silver Cross América y Medical Park. Todos nombres en inglés, bueno, ¿no? Cuando empieza uno a escuchar estos nombres, es un funcionario de las empresas privadas de salud. Ese es nuestro ministro de salud. Entonces se juntó el hambre con la gana de comer. Se juntó el ministro de la motosierra, el ministro de Economía, con el ministro de Salud. El 8 de abril, el 9 de abril, bueno, muchachos, tiene que cerrar el Excel. El Excel es un programa donde dice, esto me entra, esto tiene que salir. Esa es la motosierra. ¿Bien? Bueno, ¿qué más podemos recortar ahora? Le vamos a recortar a los médicos. A los médicos, ¿a vos te parece? Se arma un escándalo. Y que se arme, y se armó. Nos recortaron el 50% del sueldo. Punto. Bueno, este es uno de los responsables. Este personaje también es el responsable de la famosa frase, PAMI tiene 1 millón de personas de más de 80 años y 6.000 de más de 100. PAMI tiene una carga muy grande, ¿no? Ustedes escucharon estas declaraciones, fueron hace poco, fueron en el marco justamente de un congreso de salud privada. Los dichos del ministro de Salud ocurren, esto lo saqué de Clarín, los dichos del ministro de Salud ocurren en medio de la grave situación que atraviesa la obra social de los jubilados en una eterna crisis y el reclamo de los médicos por un recorte salarial. En esa circunstancia, este ministro dijo que hay muchos viejos en el PAMI que son muy caros. Básicamente eso fue lo que dijo. Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas. Cuando nos preguntan, doctor, ¿les dieron algo? ¿Le van a aumentar el sueldo? Primero les aclaro que no es un aumento de sueldo, que es tratar de recuperar lo que nos recortaron. Y en segundo lugar, estamos negociando con este tipo de personas, ¿no? El jefe de PAMI es este señor, el señor Esteban Leguízamo, ¿no? Graduado en la Facultad de Medicina de la UBA, cursó estudio en Salud Pública y Seguridad Social, tiene más de 30 años de trayectoria en el PAMI, más de 2 décadas en el PAMI específicamente. Bueno, este señor fue el que salió a decir en todos los medios que a nosotros no solamente no nos habían, que no nos debían dinero, sino que nos habían aumentado. Fue este señor. Después vieron que no salió más, por algo será que no salió más. Eh, Después está este otro señor, perdón, tengo un problema con la filmina. Después aparece este señor, el señor Carlos Zamparolo. Este es el subdirector ejecutivo de PAN, ¿no? Este vendría a ser el segundo. Este señor, por ejemplo, les comento una intimidad, porque yo no estoy dando esta charla a nombre de APAMIA, que es el gremio del cual yo soy delegado, del gremio de los médicos de cabecera. Aclaro que esta charla no la estoy dando como delegado de APAMIA, la estoy dando como médico de cabecera de Carlos Paz. Pero les cuento una intimidad. Este señor, teníamos una reunión para ver si nos iban a aumentar los 2.100 pesos, o no nos iban a aumentar, y cuando estaban yendo el secretario general y el secretario gremial de APAMIA a la reunión, le suspendió la reunión porque era el día en que había que ir a defender al señor Adorni al Congreso. Sus jefes le dijeron, no,
suspender todas las reuniones porque toda la banda tenemos que ir al Congreso a referir epítetos desde arriba ahí en el Congreso. Dios mío, ¿en qué se ha transformado el Congreso de la Nación? En este mismo Congreso tenían que ir a defender al señor Adorni, que iba a dar una supuesta defensa de no sé qué cosa, entonces se suspendió la reunión porque tenía que ir la barra brava a defender al señor Adorni. Es presidente del Consejo de Administración de DOSUBA, que es la obra social de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Hoy es el subdirector ejecutivo y está bajo la órbita, esto reitero, no lo puse yo, esto lo saco de los medios de comunicación, está bajo la órbita política de Santiago Caputo, el otro Caputo, ¿no? El de la mesa chica, Milei, Karina, Caputo, ese señor Caputo, bajo la órbita de ese señor, y del ministro de Salud, Mario Lugoni. Todos responden directamente a la señora Karina Milei, que tiene un cargo muy importante en el gobierno nacional, que es ser la hermana del presidente. En los registros oficiales figura como prestador de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial. Otra cosa que no invento yo, entré en Google, lo busco, se los pongo a ustedes. Con trayectoria en directorios privados. Cuando nos preguntan, veo ahí un par de pacientes que están conectados hoy en el Zoom, cuando nos preguntan, doctor, ¿cómo les está yendo las negociaciones? Bueno, con estos señores tenemos que negociar, así que imagínense cómo nos está yendo. Y ya voy terminando. ¿Cuál es el plan entonces? Desaparición, ¿cuál es el plan? El plan macabro, digamos, no, estas no son personas malas, estas son personas que tienen un plan. Su presidente dijo, yo voy a agarrar la motosierra, voy a sacar esto, y lo está haciendo. No es ningún desquiciado, no es ningún enfermo mental. Es un presidente que tiene un plan para determinado grupo de personas. Entonces, este grupo de personas, por ejemplo, hablamos de los petroleros, de los mineros, bueno, vamos a los grandes negocios de la salud. Imagínense qué negocios se pueden hacer con 6.400.000, con 5.400.000 afiliados. La cantidad solamente de negocios que hay con la atención a estos pacientes, que desaparezca el primer nivel de atención, que desaparezcamos nosotros, los médicos de cabecera. Señores, ¿qué es lo que le han ofrecido a las clínicas? Y no a todas las clínicas, porque están las clínicas privadas chicas de las provincias, de las ciudades como la nuestra, y están los grandes sanatorios privados. Entonces dicen, a ver muchachos, que renuncien todos los médicos de cabecera. ¿No les gustó que le saquemos el 50%? Renuncien, por dignidad renuncien. No lo necesitamos. Tengo una lista de médicos para que los reemplacen. Y le están ofreciendo a las médicas, a las clínicas privadas, a las grandes clínicas privadas, que sacamos el médico de cabecera, ponemos un médico clínico que atienda a los jubilados, ustedes paguenle lo que quieran, porque nosotros a ustedes no le vamos a dar más plata, de la misma manera que no le vamos a dar más plata a los médicos, a los kinesiólogos, a los odontólogos, a ustedes tampoco, pero sí tenemos una manera de que ustedes ganen más. Pongan ustedes los médicos de cabecera en las clínicas. Obviamente que no van a ser especialistas en geriatría, van a ser médicos jóvenes que van a estar dispuestos a ganar 2,50 pesos, espero que no, pero eso sería lo que está en el plan, desaparecer el primer nivel de atención. Y que importe poco si yo les diagnostico diabetes o cáncer de próstata. No importa, eso ya lo arreglamos después. Negocios para los grandes sanatorios privados, como acabo de exponer, disminución de la planta al mínimo. ¿De qué planta? De la planta de empleados del PAMI, como les digo, ya echaron un montón y ahora van a echar el 30% más. Disminución de la planta también de las clínicas. Cuando cierra, cuando baja el presupuesto del PAMI, tengo que echar médicos, enfermeros. ¿A quién voy a echar? A los gerentes seguro que no. Desaparición de los médicos de cabecera, lo acabo de explicar. Mayor pauperización de los sueldos en salud. O sea, a ver, al médico de cabecera le vamos a pagar 2.100 pesos. Entonces, che, bueno, vos sos médico, bien, yo te contrato. ¿Cuánto querés cobrar? Y yo quiero cobrar 20.000. Los médicos de cabecera, el PAMI, le están pagando 2.100. Yo te ofrezco 5.000. Si querés agarrar, agarrá. O sea que esta baja, este recorte en salud, es un recorte para todo el resto de los médicos, para todo el resto del personal de salud. Y finalmente pongo yo ahí, yo me lo pregunto, porque si ustedes ya después de escucharme hace media hora que estoy hablando y de darle argumentos no me creen, bueno, puede ser que no me crean, yo me pregunto si esto no va a la privatización directamente. Ya escucharon que vienen estas personas en los años 90, ¿no? Ya escuchamos alguna vez esta historia en este país. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Yo creo que es necesaria la unidad. No es solamente esto una catarsis, ya la hemos hecho desde el 9 de abril que venimos haciendo catarsis.
es necesaria la unidad para enfrentar esto, porque nosotros nos preguntamos, ¿y cómo hacemos? Yo tengo que atender a los pacientes que están acá participando del Zoom o los que tienen turno mañana, yo los tengo que seguir atendiendo. Ahora, estas personas también tienen que entender que yo estoy cobrando un alfajor. ¿Cómo hago? Yo ya tuve que reducir el sueldo de la secretaria. Hay gente que ya las echó a la secretaria y que los hijos le están ayudando a hacer la receta. Eso es lo que estamos viviendo, ¿eh? Entonces, para enfrentar esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Y unirnos. ¿La unidad de qué? De todos estos sectores, de estos sectores que los que trabajan en el PAMI, señores, los que trabajamos como médicos, los que trabajan como enfermeros en las clínicas, los dueños de las clínicas de las ciudades como esta. Y nosotros, todos estos, unirnos con los otros que están peleando para enfrentar este plan político que es claramente antipopular y antinacional. Si ustedes me dicen que esto va a beneficiar a la mayoría de los argentinos, bueno, habré dado esta charla eh, bastante de manera no necesaria. Bueno, yo les quiero dejar esta reflexión para terminar. ¿Quiénes son los directamente perjudicados? ¿Quiénes son los que nos podemos unir? Los jubilados y sus familias. ¿Por qué? Porque son ellos los que están pagando los platos rotos y sus familias también. Porque el presidente, yo lo he escuchado que dicen, pero si esto está provocando muertes, ¿dónde están los muertos? Deberían estar todos muertos en las calles. Bueno, no están muertos porque tienen familia, porque el jubilado tiene que seguir trabajando, porque hace changas, porque vende pastelitos, porque ustedes no ven en los estados de sus teléfonos que todo el mundo está vendiendo empanadas, que todo el mundo está vendiendo locro, que todo el mundo está haciendo rifas. Bueno, eso se está haciendo para pagar los remedios de papá. O sea que los jubilados y sus familias son los principales afectados de este modelo. Los empleados del PAMI también, porque los están echando, no les suben el sueldo. Y los profesionales de la salud también. Entonces, todos estos somos los directamente perjudicados, nos tenemos que unir. Y finalmente, ¿cómo nos unimos? Bueno, yo conozco una sola manera. He puesto estas fotos acá porque son algunas de las que ustedes pueden ver. A los que he visto que han ganado algo, y no porque salieron una vez, sino porque salieron de a millones y salieron varias veces, ustedes sabrán que han conseguido esta semana un aumento, por fin, del 20 y pico por ciento del presupuesto para la universidad. Yo que sepa, han hecho por lo menos 3 o 4 marchas de millones de personas en todo el país. Y han salido todos, ¿eh?